Buenas noches, hablaremos de nuestro trabajo de investigación llamado Fortalecimiento de la convivencia escolar a través de una secuencia didáctica enfocada en los juegos tradicionales. El grupo está conformado por Jefferson Adiel Díaz Romero, Maritza Mercedes Sánchez Rojas e Isauro Ramírez Vargas. Contexto, problema y justificación. Nuestra investigación nace de una situación muy concreta que observamos en el aula de 9º grado, un ambiente escolar marcado por agresiones verbales y físicas frecuentes, el uso habitual de apodos ofensivos entre compañeros y situaciones recurrentes de hurto de pertenencia. Estas dinámicas no solo afectaban el clima de la clase, sino que interferían directamente con los procesos de aprendizaje y con la construcción de relaciones respetuosas entre los estudiantes. Frente a esta realidad nos preguntamos de qué manera una secuencia didáctica basada en juegos tradicionales puede fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes del grado 9º. Elegimos el juego tradicional de manera intencional y no cualquier otra estrategia, porque en un contexto fronterizo como el de Arauca, con alta diversidad campesina, indígena y de movilidad humana, el juego tradicional no es solo una herramienta pedagógica, sino también un puente para reconocer y valorar esa diversidad cultural propia del territorio. Nuestra investigación tiene además un valor agregado frente a lo que ya existía escrito sobre el tema. La mayoría de los antecedentes que revisamos se concentran en zonas urbanas o en educación primaria y ninguno aborda específicamente la convivencia escolar de adolescentes en un contexto de frontera como el nuestro. Ese es precisamente el vacío que buscamos empezar a atender y esperamos que los hallazgos sirvan como insumo concreto para el Comité de Convivencia Escolar de la institución. El objetivo general de nuestra investigación fue fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes del grado 9º de la institución educativa técnica Simón Bolívar, a través de una secuencia didáctica basada en juegos tradicionales. Para alcanzarlo, nos propusimos 4 objetivos específicos, que además estructuran todo el capítulo de resultados que presentaremos en un momento. Primero, caracterizar la problemática de convivencia escolar en el grupo. Segundo, diseñar una secuencia didáctica basada en los juegos tradicionales que respondieran a esas necesidades. Tercero, implementar dicha secuencia didáctica con los estudiantes. Y cuarto, fortalecer sobre los resultados y aprendizajes obtenidos tras la implementación. Síntesis del marco de referencia. No vamos a detenernos en toda la revisión teórica que está en el documento, pero sí queremos mencionar los pilares conceptuales que sostienen nuestra propuesta. Trabajamos con 4 categorías centrales: la convivencia escolar, entendida no como un asunto meramente normativo o disciplinario, sino como un proceso formativo en la línea de autores como Leitón, 2020, la secuencia didáctica como estrategia pedagógica mediadora, el juego tradicional, cuyo valor formativo, siguiendo a Mendoza en el 2020 y a Garcés en el 2020, reside en la interacción directa, corporal y situada entre los participantes, sin depender de recursos tecnológicos, y la interculturalidad comprendida a partir de Walsh en el 2005 y de Brand en el 2024 como el reconocimiento cotidiano de la diversidad y no solo como un discurso. Revisamos también 15 antecedentes investigativos internacionales, nacionales y regionales, que conformaron la efectividad del juego tradicional para la convivencia, pero que evidenciaron un vacío claro. Ninguno se había desarrollado en un contexto de secundaria fronteriza como el de Arauca. Ese vacío fue justamente el que nuestra investigación buscó empezar a entender. Marco metodológico. Nuestra investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. En cuanto al tipo de investigación, es de carácter descriptivo interpretativo, ya que buscamos en un primer momento describir las problemáticas de convivencia presentes en el grupo, para luego interpretar los significados y las transformaciones que emergieron con la implementación de la propuesta. El método que adoptamos fue la investigación-acción, entendida como un proceso cíclico de planificación, acción, observación y reflexión. Elegimos este diseño porque nuestra problemática no solo necesitaba describirse, sino transformarse. No bastaba con diagnosticar los conflictos de convivencia, sino que queríamos intervenir sobre ellos y evaluar los efectos de esa intervención en un mismo proceso investigativo coherente. Trabajamos con una muestra intencional de 10 estudiantes de grado 9º entre los 13 y los 16 años, seleccionados por presentar entre 3 y 5 anotaciones disciplinarias diarias en el observador del estudiante. No fue una selección al azar,
Elegimos deliberadamente a quienes vivían de manera más cotidiana las problemáticas de la convivencia que motivaron este estudio, precisamente para poder observar con mayor claridad los efectos de la intervención. Para la recolección de información utilizamos tres instrumentos, cada uno pertinente a un momento distinto del proceso. Una entrevista semiestructurada al inicio para explorar en profundidad las percepciones de los estudiantes sobre la convivencia. La observación participante durante la implementación registrada en diarios de campo para capturar comportamientos e interacciones en tiempo real y un cuestionario final ya con categorías consolidadas para recoger de manera sistemática los aprendizajes obtenidos. El proceso se organizó en 4 fases, cada una correspondiente a uno de los objetivos específicos que mencionamos: caracterización, diseño, implementación y evaluación. Ahora le doy la palabra a mi compañero Jeff. Resultados y análisis. Los resultados de la investigación se organizaron a partir de los 4 objetivos específicos planteados y fueron analizados mediante la triangulación entre la evidencia obtenida en el marco teórico y la reflexión de los estudiantes. En relación con el primer objetivo, orientado a caracterizar las problemáticas de convivencia escolar, la entrevista semiestructurada permitió identificar una diferencia entre el discurso y la práctica de los estudiantes, aunque manifestaban que el diálogo y el respeto eran fundamentales para resolver los conflictos en situaciones cotidianas, que reconocían dificultades para controlar sus emociones y actuar de manera asertiva cuando surgían desacuerdos. Asimismo, se pudo evidenciar la normalización del uso de apodos ofensivos y expresiones inadecuadas, además de una comprensión superficial de la interculturalidad, limitada al reconocimiento de la diversidad sin traducirse en prácticas inclusivas dentro del aula. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Leighton en el 2020, Suárez y Carreño en el 2021, quienes afirman que la convivencia escolar no se fortalece únicamente mediante normas o sanciones, sino a través de habilidades socioemocionales. De igual manera, respaldan la conducta de Walsh en el 2005, quien señala que la interculturalidad debe trascender en el discurso y convertirse en una práctica cotidiana basada en el reconocimiento y la valoración del otro. Con base en este diagnóstico se desarrolló el segundo objetivo, correspondiente al diseño de la secuencia didáctica. La propuesta se estructuró para responder directamente a las necesidades identificadas en el diagnóstico, estableciendo la relación entre el problema y un juego tradicional a través de la actividad La Rayuela. De los valores también se orientó fortaleciendo de forma regular la regulación emocional y el respeto por las normas. En el Yermis se promovió el trabajo colaborativo, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. El gato y el ratón, acompañada de una reflexión mediante una fábula, buscó mejorar el uso del lenguaje y disminuir las expresiones ofensivas, mientras que el juego del ponchado favoreció la inclusión, la empatía y el reconocimiento de la diversidad dentro del grupo. Esta propuesta no solo consistió simplemente en incorporar juegos tradicionales al aula, sino diseñar actividades con clara intencionalidad pedagógica, sustentadas en el diagnóstico previo. Esta discusión se encuentra a través de respaldo en Mendoza 2020 y Garcés 2020, quienes destacan que el juego tradicional constituye un escenario privilegiado para el aprendizaje porque favorece la interacción directa, la cooperación, la construcción de valores, especialmente en contextos de acceso a recursos tecnológicos limitados. Respecto al tercer objetivo, que se relaciona con la implementación de la secuencia didáctica, los diarios de campo permitieron registrar los cambios progresivos en las dinámicas de convivencia. Durante la rayuela de los valores, inicialmente algunos estudiantes reaccionaban con frustración frente al error. Sin embargo, conforme avanzaba la actividad, empezaron a respetar los turnos, controlar sus emociones y apoyar a sus compañeros. En los espacios de reflexión, ellos expresan que sus emociones también estaban presentes en las situaciones cotidianas de la vida. En el desarrollo del Yermis surgieron comportamientos de excesiva competencia e incumplimiento de las normas. No obstante, gracias a la mediación permanente del docente, estos conflictos se transformaron en oportunidades
para construir acuerdos colectivos y fortalecer el trabajo en equipo. Con el gato y el ratón se observaba una disminución del lenguaje ofensivo y durante las reflexiones finales los estudiantes propusieron alternativas como dialogar, escuchar antes de actuar y buscar soluciones pacíficas frente a los conflictos. Finalmente, en el ponchado los estudiantes demostraron mayores aptitudes de empatía e inclusión, quienes inicialmente presentaban comportamientos de rechazo, inseguridad y poco a poco fueron integrarse al grupo. También ayudaban a sus compañeros y participaban con respeto durante la ejecución del juego. Estos resultados confirman que la convivencia escolar es un proceso de formación permanente y no únicamente de corrección disciplinaria. Además, coinciden con los planteamientos de Salinas y Ortega, que sobre todo el aprendizaje cooperativo puede evidenciar que el trabajo en conjunto fortalece la responsabilidad compartida y la comunicación de la interdependencia positiva entre los estudiantes. Finalmente, el cuarto objetivo consistió en reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados durante un cuestionario aplicado al finalizar la intervención. Las respuestas de los estudiantes mostraron que los aprendizajes trascendieron de la memorización de conceptos y se transformaron en reflexiones personales. Expresiones como escuchar antes de actuar, pensar antes de hablar, no excluir a los compañeros y respetar las reglas de los juegos. También se evidencian procesos de autorreflexión construidos a través de la experiencia vivida durante el juego. En la categoría de convivencia escolar manifestaron que recurren con mayor frecuencia al diálogo para resolver sus conflictos y evitar problemas de agresividad, y con respecto al juego expresan sentirse motivados, participativos y capaces de controlar emociones como la ansiedad por ganar. En cuanto a la interculturalidad, empiezan a reconocer esta importancia de escuchar sin juzgar, respetar las diferencias y brindar oportunidades de participación a todos los compañeros. Esto respalda lo planteado por Rabanal et al. 2020 y Martínez y Garcés 2020 sobre la mediación intercultural como un proceso que constituye a través de la reflexión colectiva y experiencia compartida. Asimismo, coincide con la perspectiva de Brand y Vargas et al., quienes conciben la interculturalidad como una práctica cotidiana basada en el reconocimiento, el respeto y la inclusión con los compañeros. Procedo a darle la palabra a mi compañero Isauro. Bueno, siguiendo con este proceso de exposición, adentramos con la discusión. Quisiéramos ahora poner nuestros hallazgos en diálogo más amplio con la literatura, porque esto nos permite entender qué tanto confirmamos lo ya sabido y qué es lo que nuestro estudio aporta de nuevo. Frente a la caracterización inicial, nuestros resultados corroboran lo señalado por Suárez y Carreño, 2021, por Díaz, 2022. Las situaciones de tipo 1, burlas, insultos y respeto, tienden a normalizarse en el clima escolar cuando no hay una investigación pedagógica deliberada. Nuestro diagnóstico confirmó exactamente ese patrón. En cuanto a la secuencia didáctica, los resultados coinciden con Rabanal, 2020, quienes plantean que los modelos pedagógicos actuales deben proponer la participación activa y el aprendizaje experimental, y con Martens, 2020, para quienes la educación no debe limitarse a transmitir contenidos, sino promover la construcción colectiva del conocimiento. Nuestra secuencia efectivamente permitió entrelazar teoría y práctica para la interiorización de valores, pero también encontramos algo que matiza esa coincidencia. El trabajo colaborativo, aunque fortaleció la interacción entre estudiantes, también evidenció dificultades en la participación equitativa, lo cual coincide con lo que advierte Martínez y Garcés 2020. Sobre la necesidad de un desarrollo previo de habilidades sociales para que la colaboración sea realmente inclusiva. Sobre el juego, como recurso pedagógico, nuestros hallazgos están en sintonía con Jaramillo 2021 y con Mendoza 2020, quienes destacan su capacidad para mejorar las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Sin embargo, también
identificamos limitaciones como momentos en que no seguían las normas o en que persistan conductas de conflicto, que coinciden con lo que plantea Morales y Quintero 2022. El juego por sí solo no transforma la convivencia, sino va acompañado de una intencionalidad pedagógica clara y de mediación docente constante. En interculturalidad confirmamos lo planteado por Brands 2024 sobre el reconocimiento de identidades diversas basado en el respeto, pero también encontramos en la línea de Quintero 2021 que persisten deficiencias en la comprensión profunda del concepto, lo que nos lleva a pensar que la formación en interculturalidad necesita fortalecerse tanto en el diseño curricular como en la práctica pedagógica cotidiana, para que trascienda conceptual y se refleje en acciones concretas. Una idea que queremos subrayar en nuestra discusión es esta. La transformación de la convivencia escolar no es un proceso inmediato ni lineal, sino un proceso que debe sostenerse en el tiempo. Esto se alinea con lo que plantea Cordero 2024 sobre la atención oportuna contextualizada de los conflictos escolares como vía para fortalecer la confianza institucional y disminuir la reincidencia. Finalmente, queremos destacar 2 puntos sobre el alcance de nuestros resultados. Primero, consideramos que estos hallazgos no se quedan únicamente en la institución educativa técnica Simón Bolívar, pueden ser un referente para otras instituciones rurales o fronterizas como dinámicas similares, como la que documenta Cordero 2024 en Cumaribo, Bichada, e incluso para contextos urbanos con población estudiantil, migrante o intercultural. Segundo, creemos que estos resultados pueden fortalecer prácticas institucionales concretas. Proponemos que la secuencia ética o principios similares se incorporan formalmente al manual de convivencia y al plan de acción del Comité de Convivencia Escolar de la institución, de modo que no dependen únicamente de la iniciativa de un docente o de un proyecto de grado puntual, sino que se conviertan en una práctica sostenible en el tiempo. Conclusiones y recomendaciones. Para cerrar, quisiéramos sintetizar en pocas ideas lo que esta investigación nos permitió concluir. Primero, que la convivencia escolar no puede fortalecerse únicamente desde la norma o la sanción. Requiere de experiencias pedagógicas que fortalezcan la participación, la mediación y el reconocimiento del otro. Segundo, que los juegos tradicionales demostraron tener un alto potencial pedagógico para ese propósito, no como una simple actividad recreativa, sino como un verdadero mediador de aprendizajes socioemocionales, autocontrol, comunicación asertiva, empatía y trabajo colaborativo. También es importante que reconozcamos con honestidad las limitaciones de nuestro estudio. El tiempo disponible para la implementación fue limitado frente a lo que exige un cambio profundo y sostenido en la convivencia escolar. Trabajamos con una muestra de 10 estudiantes de un único grado y una sola institución, lo cual nos permitió comprender en profundidad las dinámicas de grupo, pero no nos permite generalizar estadísticamente estos hallazgos a otros contextos y al depender principalmente de instrumentos de autorreporte como la entrevista y el cuestionario. Existe la posibilidad de que algunas respuestas estuvieran influidas por la deseabilidad social, aunque esto lo mitigamos triangulando la información con la observación participante y los diarios de campo. A pesar de estas limitaciones, consideramos que esta propuesta tiene un claro potencial de continuidad. Podría adaptarse a otros grados de secundaria, proyectarse hacia otras instituciones rurales fronterizas y de la región de la Orinoquía, e incluso hacia contextos urbanos con población migrante o intercultural, siempre adaptando y no replicando mecánicamente el principio central de recuperar el juego propio
de cada comunidad como mediador de la convivencia. Con esto damos por cerrada nuestra sustentación.